conocía al otro discípulo que iba, que se entiende que era Juan, y entonces la portera pues comenzó a sospechar. Vimos que si estaban juntos y le había pedido Juan que lo dejara entrar porque él se había quedado en la entrada del pórtico, pues era lógico, ¿no? Pero en una cita vimos en Lucas donde dice que se acercó más, que lo miró fijamente, o sea, así como que diciendo, yo te conozco, ¿no? Como queriendo reconocerlo, y que le dijo que al verle sentado al fuego se fijó en él. Eso lo vimos en Lucas 22:56, si ven sus notas, ahí lo tienen, y que dijo, también estaba con él, pero Pedro lo negó diciendo, mujer, no lo conozco, ¿no? Luego, entonces aquí vimos esa primera negación. Aquí reflexionábamos entonces sobre pues lo ligero dicen algunos comentaristas, lo ligero del ataque, ¿no? O sea, fue pues una simple persona de una portera, una persona de servidumbre, pues que se puede entender que no era el sumo sacerdote, no era alguien que tuviera, o sea, imagínense, había muchísima gente ahí, ¿no? Pero pues él cuando tú estás en pecado, que es no hacer lo correcto, o sea, solito vas metiéndote, o sea, el pie, tropezándote, haciendo cosas, o sea, y aquí Pedro, pues vamos a ver cómo nos deja ver el Señor, que es con lo que les decía que yo me quedaba, ¿no? O sea, no solamente la historia, sino pues nuestro comportamiento, que en realidad es muy similar muchas veces al de este Pedro, ¿no? Pero pues también vamos a ver pues igual ahí la misericordia de Dios, ¿no? O sea, como el Señor pues ya lo había anunciado, ya lo había previsto, ya les había dicho qué es lo que teníamos que hacer para no llegar a eso, pero pues la verdad somos duros de servicio. Y quien diga que no, que levante la mano. Ay, la verdad. Entonces, pues si el ataque fue débil, la rendición no pudo haber sido más rápida, ¿no? O sea, lo que nos dejaba ver y que veíamos aquí es que Pedro estaba asociándose, estaba donde no debía estar. Había frío, o sea, había circunstancias que siempre las van a ver. Había circunstancias que no eran las óptimas, ¿no? No estaba pues calientito y tapadito, o sea, como nos pasa, como es la vida. Hay cosas que a veces pues de verdad no sabemos qué hacer o cómo sobrellevar en el día a día, ¿no? Circunstancias, pero que entonces en nosotros está qué hacer. O sea, pues Pedro dijo, tengo frío, ahí hay una fogata, me caliento. Y obviamente vio que los que estaban ahí seguramente eran los alguaciles, era la gente que había ido a aprender unos minutos antes a su Señor. No, perdió el foco en ese momento, ¿no? O sea, por ver, digamos que por resolver lo próximo, o sea, por salir de esa situación en ese momento, ante un conflicto, pues digamos una circunstancia de la vida cotidiana, la resolvió así. O sea, ¿cuántas veces nosotros no resolvemos así las cosas, ¿no? O sea, que es en vez de ver lo eterno, en vez de se le olvidó por completo que estaba el Señor. O sea, él quería estar con él, él sabía quién era, porque lo fue siguiendo a su Señor, pero de lejos, ¿no? O sea, porque sabía las circunstancias. O sea, le acababa de cortar la oreja a uno, él sabía, pero recordaba, en él estaban todas las palabras. O sea, él sabía, pero en ese momento no recordaba que el Señor ya lo había prevenido de esa situación. ¿Sí se dan cuenta? No recordó que su Señor se estaba entregando, que lo estaban juzgando en ese momento, que iba a morir y que ya les había dicho que iba a pasar eso. No lo pensó. O sea, ¿qué tenía? O sea, lo que nos muestra es, porque lo dice el texto, tenía frío. Y yo creo que mucho frío, porque aparte era de madrugada. Y entonces
¿Y qué dijo? Pues me asocio ahí, o sea, voy y se asoció y estaba escuchando, o sea, sí que pudo haber, o sea, estado escuchando ahí, participando aparte seguramente, para pasar desapercibido, porque obviamente no estaba ahí o sea, queriendo que lo vieran y que lo reconocieran como un seguidor del que estaban juzgando al lado, ¿no? Que seguramente él quería pasar desapercibido, quería ¿cómo se dice? Mimetizarse, no, de mimetismo de camuflarse o pasar desapercibido con ellos, ¿no? Que fuera como uno de ellos para que no hubiera ningún tipo de problema y ser descubierto. Y eso lo sabemos porque pues le dicen, tú eres uno de esos. No, yo luego dijo, no soy, ¿no? O sea, ¿hasta dónde podemos llegar en nuestra vida cotidiana, en el día a día? O sea, porque conflictos así como ese los vamos a tener todo el tiempo, en el trabajo, en la casa, en la escuela, o sea, llámese como sea, o sea, el que no, cuántas veces el tratar de pasar desapercibido y decir mejor soy cristiano de la secreta antes de que el mundo me identifique como uno de ellos y se burle de mí o me, no sé, o me persigan, o puede haber persecución, o por salir de un problema, o lo que sea. Tomamos decisiones incorrectas y perdemos el foco, así como le pasó a Pedro, porque vamos a ver que después ya viene, o sea, ya recuerda cuando llora amargamente, ¿no? Y que ahí lo que nos dice el texto, que ya es cuando él recuerda las palabras que ya le había dicho el Señor Jesús. O sea, y es cuando te confronta, o sea, es cuando te viene ya esa revelación, te confronta a Dios, te humilla y dices, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿No? O sea, ¿cómo tomé decisiones incorrectas? O sea, pero vino la luz, gracias a Dios, ¿no? En ese momento, pero pudo haber pasado que no. O sea, y ahí depende el corazón, porque el otro caso es Judas, ¿no? Él nunca se arrepintió y escuchó lo mismo. Entonces, vemos aquí, vimos ya también entonces que la segunda negación ya lo vimos en la clase anterior, que sí está en Mateo 26, y que en Juan no lo vamos a ver así como tal cual como lo vemos en los otros evangelios, ¿no? Entonces vimos esa parte ya, que Pedro se mezcló, estaba expuesto a que pudieran venir ataques peores al estar asociándose ahí con quien no debía. Se mezcló imprudentemente con malas compañías, juntarse con esos malvados, quienes probablemente estarían divirtiéndose con los detalles de lo que había pasado esa noche, que Pedro trataba de pasar desapercibido. Y ahí nos quedamos, reflexionando que es una mala cosa querer, tomando el ejemplo de Pedro, pues calentarse con aquellos cuya compañía estaba en peligro de quemarlo, ¿no? Calentarnos con aquellas compañías que están en peligro, cuando estamos en peligro de quemarnos, jugando con fuego. Eso es lo que estaba haciendo Pedro. Ahora, pero no se daba cuenta. O sea, él quería, su propósito era, o sea, cuando pierdes la visión de lo eterno, eso es lo que todos los días debemos de recordarnos, de verdad, la mirada allá donde está Cristo, en la eternidad, no aquí, porque cuando nada más tu mirada está en el aquí y el ahora, pasa esto. Entonces, tomamos las decisiones incorrectas. Vemos el versículo 19, entonces, que dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, ¿no? El sumo sacerdote en este caso,
pues ya sabemos que estaba refiriéndose probablemente a Anás, ¿no? Muy seguramente a Anás. Y vimos que el Señor Jesús pues pasó como por dos juicios, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, que es un juicio eclesiástico y un juicio civil. En el juicio eclesiástico lo llevaban ante el sumo sacerdote, y que vemos que estuvo con Anás y después con Caifás. Y el segundo juicio, que es el civil, aquí vamos a ver que tuvo aquí 3 etapas, ¿no? Entonces, primero, que ya es cuando lo llevan ante Pilato, luego Herodes, y luego otra vez lo regresan con Pilato. Pero primero es el juicio eclesiástico. Entonces, ellos, o sea, es importante que era necesario, porque el juicio eclesiástico, ellos no pueden dictar la muerte de alguien, o sea, pueden decir, sí, podían decir ellos sí merece morir, pero no tenían como la autoridad para poder ejecutarlo. Eso tenía que ser ante las autoridades, por eso tenía que llevarlo a un juicio civil, pero este era el juicio eclesiástico. Entonces, la primera audiencia, que fue como una audiencia preliminar, lo que ya habíamos visto, por la autoridad, el líder de opinión, que era Anás. Entonces, primero hubo una audiencia preliminar ante Anás, en tanto que Pedro, en el patio del sumo sacerdote, estaba negando a su maestro, ¿no? Entonces, eso ya lo vimos cómo nos vamos a desviar un poquito ahorita, a dejar un poquito ahí a Pedro. Y entonces, después de que está el Señor con Anás, lo llevan, recuerden que leímos que lo llevan ante Caifás atado, ¿no? Y eso ya lo vimos donde… al final, Anás entonces, en el 24, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, primero es con Anás y después lo llevan atado ante Caifás. Ahí donde estaba con Caifás, que él era como el presidente del Sanedrín, que eran los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Ellos dicen ahí, vamos a ver una referencia para poder compaginar aquí con lo que dice en Juan, que lo llevan después con Caifás, el sumo sacerdote. Eso lo podemos ver en Marcos 14:53, Marcos 14:53, que dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. ¿Sí? Estaban ahí los principales sacerdotes, ancianos y escribas. Tuvo lugar en la casa del sumo sacerdote. Eso lo vemos también en Lucas 22:54. Lucas 22:54. De hecho, esto me parece que en la Reina Valera está como Jesús ante el concilio, en los evangelios de Mateo y de Marcos. Entonces, durante este juicio ocurrió lo que los sinópticos, o sea, los otros evangelios, consideran como la tercera, la segunda y tercera negación de Pedro. Y todo fue en el patio del sumo sacerdote. Recuerden que aquí se intercala, o sea, nos deja ver cómo está pasando todo con el Señor Jesús y al mismo tiempo Pedro, ¿no? Así lo va intercalando el texto, y pues así lo vamos a ir viendo, va intercalado. Pero bueno, en este juicio ante Caifás y los miembros del Sanedrín, sobre el cual presidía Caifás, debe haber concluido alrededor de las 3 de la mañana del viernes. Y después entonces vamos a ver que lo llevan al juicio civil, que lo llevan ante Pilato ya al amanecer. Esto lo vamos a ver en Lucas 22:66. Lucas 22:66, para ver más o menos la hora.
Lucas 22, 66, se los leo, dice: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Entonces dice cuando era de día, ¿no? Cuando se lo llevan entonces a Pilato al amanecer. Eso lo vemos también en Mateo 27:1. Mateo 27:1. Fíjense cómo dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces ahí lo vemos en Mateo 27:1, venida la mañana. En Marcos 15:1 también, ahí dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, o sea, el juicio eclesiástico que vimos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Eso lo vemos en Marcos 15:1, ¿no? Entonces se las repito: Mateo 27:1, Marcos 15:1, Lucas 22:66. Entonces, que esto pues era de madrugada, ¿no? Dice que debe haber concluido más o menos 3 de la mañana del viernes. Y después lo llevan entonces al juicio civil, que ya les dije es el juicio ante Pilato, que esto lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, aquí en el capítulo 18, a partir del 28 hasta el capítulo 19, 16. Ese es el juicio ante Pilato. Después vamos a ver el juicio ante Herodes, que eso lo vamos a ver en Lucas 23, 6 al 12. Lucas 23, 6 al 12, y después Herodes lo regresa con Pilato, o sea, la continuación del juicio ante Pilato, eso lo vamos a ver en Lucas 23, también en el 11. Entonces aquí lo que podemos ver que para el Señor Jesús, estar absolutamente sin pecado y verse sometido a un juicio realizado por hombres pecadores fue en sí mismo una profunda humillación. Ser juzgado por tales hombres bajo tales circunstancias hizo que la humillación fuera infinitamente peor. O sea, porque vemos quién lo estaba juzgando aquí: Caifás, avaricioso, mañoso y vengativo, era Anás. Y Caifás, brusco, astuto, hipócrita, él ya sabía, ¿no? Él el que ya había dicho más, o sea, como todo fue como planeado. Y después con Pilato. Pilato que era supersticioso, era egoísta. Y luego Herodes, inmoral, ambicioso, superficial. Pues ellos eran los que estaban juzgando a Jesús. Y en realidad, pues lo que podemos ver es que fue un teatro, fue una farsa, fue un juicio falso, fue amañado, ya estaba decidido por los hombres. No hubo una intención alguna de dar a Jesús una audiencia adecuada para que se pudiera descubrir si las acusaciones contra él eran justas o no eran justas. Hay muchas incongruencias, hay muchas cosas que hacen ver pues que no fue un juicio justo como lo pudo haber sido para cualquier otro malhechor, ¿no? Que el Señor Jesús no era un malhechor, pero digo, estaba siendo acusado y tratado como un malhechor, pero no le estaban dando las mismas, no estaba siendo tratado en las mismas circunstancias que cualquier otro, ¿no? Varios autores han puesto entonces como de manifiesto que el juicio del Señor Jesús fue ilegal por muchas razones técnicas, como por ejemplo, no se permitía juzgar a nadie con riesgo de la vida durante la noche, y él lo llevaban con riesgo de vida, o sea, a la consigna era matarlo, ¿no? Y fue juzgado durante la noche, y no, eso no era permitido. Sin embargo, pues Jesús fue juzgado y condenado ya vimos, entre la 1 y 3 de la mañana del viernes, que fue cuando terminó este juicio. Porque después dice que muy de mañana, muy temprano, ya lo mandan con Pilato, ¿no? Entonces, también vemos que el arresto de Jesús se realizó como resultado de un soborno
¿no? Lo que recibió Judas. También se le pidió a Jesús que se acusara a sí mismo, una cosa que estaba también prohibida, que él mismo se inculpara, se acusara. Un criminal no podía hacer eso. En casos de castigo capital, o sea, de muerte, la ley judía no permitía que la sentencia se pronunciara, sino hasta el día siguiente de haber sido encontrado culpable al acusado. Entonces, estos puntos técnicos no son sino detalles, no llegan a la esencia de la cuestión. El punto principal no es sino se había decidido mucho antes de que Jesús debía morir, y eso ya lo vimos en Juan 11, 49 y 50. Juan 11, 49 y 50, donde dice que Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Entonces, el motivo detrás de esta decisión, pues los estudiosos los comentaristas dicen que era la envidia que tenía, que había en ellos hacia el Señor. O sea, lo detestaban, lo odiaban, porque el Señor Jesús les vino a decir sus verdades. Y entonces, era lógico, los líderes judíos simplemente no podían soportarlo, que ellos comenzaban a perder su influencia sobre el pueblo y que el Señor Jesús les hubiera acusado y les hubiera desenmascarado públicamente. Estaban llenos de furia, de enojo. ¿Por qué? Porque les había puesto de manifiesto y al descubierto todas sus intenciones ocultas, sus motivos. Los llamó sepulcros blanqueados. Había llamado cueva de ladrones el patio del templo, en el cual ellos estaban obteniendo gran parte de los beneficios, porque todo lo que ahí, lo que vendían para los animales, para las ofrendas, ya lo habíamos estudiado, que Caifás era uno de los que obtenía pues muchos beneficios. Entonces el Señor Jesús vino a desenmascararlos, a mostrar su corazón, ¿no? Y pues ellos obviamente pues se enoja, estaban enojados contra la verdad, ¿no? Contra él. Superficialmente, los dignos sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas podrían fingir una aparente indiferencia en su conducta, o sea, que no les importaba lo que él estuviera diciendo, todas las veces que les manifestó las verdades, ¿no? Pero por dentro pues estaban irritados hasta la venganza, estaban agitados hasta la violencia, o sea, estaban sedientos de sangre, de tomar venganza, ¿no? Entonces pues lo odiaban, lo detestaban por eso. Por ello, esto no es un juicio, sino fue como nada más una farsa, un montaje, ¿no? De ellos. Ellos ya lo habían ideado, ellos procuraron que se llevara a cabo. Los oficiales de ellos toman parte en el arresto de Jesús, ellos mismos estuvieron presentes, ellos buscan los testigos, y claro que buscan testigos falsos contra Jesús para poder llevarlo a la muerte, para poder inculparlo. Y miren, vamos a ver qué dice Mateo 26, 59 al 63. Mateo 26, 59. Yo se los leo, dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces vimos aquí que los principales buscaron falso testimonio contra Jesús para entregarle, y hasta que llevaron a unos, ¿no? O sea, entonces tergiversando las cosas, malintencionando las cosas. ¿Por qué? Porque había en ellos, pues lo odiaban, lo detestaban, porque él decía la verdad, porque les manifestó, y en vez de, cuando viene la verdad a ti,
pasan dos cosas: o te endureces o te arrepientes. Pero pues la verdad es una, o sea, la luz viene y resplandece. Me acuerdo mucho que un ejemplo cuando yo era una jovencita, que nos decían, ¿no? O sea, como cuando viene la luz es como entras a un cuarto que está lleno de ratas y todo oscuro y hay cucarachas y está ahí, hay un desorden y prendes la luz. ¿Qué es lo que pasa primero? Las ratas y las cucarachas, porque se esconden, ¿no? Porque se manifiesta, o sea, la luz las expone, ¿no? Pues es lo mismo cuando viene la luz a nuestra vida. O sea, nos deja así al desnudo y nos expone. Y entonces eso pues, a la carne obviamente no le gusta, ¿no? Entonces reacciona la carne. ¿Y cómo reacciona? Pues con enojo, con ira y pues buscando la venganza, ¿no? Estaban irritados hasta lo despreciaban hasta querer pues ya desaparecerlo, ¿no? Humanamente hablando, es la parte de ellos. Entonces, regresando aquí, regresemos al 19, otra vez al 18-19. Aquí vemos cómo dice que el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. O sea, fíjense cómo Anás empieza a interrogar al Señor Jesús y primero lo interroga respecto de sus discípulos y luego de la doctrina, de sus enseñanzas. Entonces, dicen que pues esto igual como que se ve ahí también como que deja de ver un poco de manifiesto pues el corazón, ¿no? O sea, estaban como más interesados en que estaban perdiendo igual ahí pues adeptos, ¿no? Porque por eso también los enojaba, que el Señor Jesús, o sea, que los estaba al mostrarles la verdad pues reflexionando, ¿no? Y estaban ellos, o sea, estaban perdiendo control sobre el pueblo. Entonces pues estaban mucho más interesados en el éxito del Señor, en la magnitud de sus seguidores, ¿no? que en sus enseñanzas, si era la veracidad o la falsedad de lo que él estaba enseñando, si iba en contra de la ley o no. Pues eran los celosos de la ley, se supone, ¿no? Y más que eso, o sea, era algo pues personal, ¿no? No se ve aquí que fuera como por el amor hacia las ovejas, hacia el pueblo, ¿no? Y aquí vemos cómo dice el Señor Jesús les respondió: yo públicamente he hablado al mundo. O sea, él ya no deja de lado hacia sus discípulos lo que ellos estaban diciendo. Y él sí se centra hacia la enseñanza, ¿no? Dice: yo públicamente he hablado al mundo, yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen los judíos, y nada he hablado yo en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Por qué a los que han oído lo que les hablé? Por supuesto, ellos saben lo que yo he dicho. Aunque Anás había entonces enfatizado lo que no debía, o sea, las cosas externas, y él empieza a hablar, o sea, sobre los discípulos, pues el Señor Jesús enfatiza la enseñanza, ¿no? Y él les dice: a ver, yo he hablado en la sinagoga, en Galilea, en el templo donde se reúnen los judíos, y he enseñado abiertamente. Entonces su forma de enseñar del Señor había sido abierta, no había hablado nada en secreto. No tenía nada que hablar en secreto. Todo lo que deseara escuchar, pues ya fuera en la sinagoga o en el templo, pues eso era bien recibido. Él hablaba así sin ocultar nada. Jesús entonces indica que la información respecto a su enseñanza, pues dice: vayan y pregúntenles, debería de obtenerse de los que lo oyeron. Dice: pues pregúntenles a ellos, díganles qué es lo que yo he hablado. Es como si alguien hoy en día al ser interrogado, respondiera: yo
declino dar testimonio contra mí mismo y exijo que se presenten testigos honestos, como lo dice la ley, no que otros hablen y que otros digan. O sea, eso pues para que vean la veracidad, ¿no? O sea, él no trataba en ese momento ni de manipular como ellos lo estaban haciendo, ¿no? O sea, él dijo, pues pregunten, yo he hablado abiertamente, pregunten. Entonces, en el 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Entonces, el Señor Jesús estaba con las manos atadas, ¿sí recuerdan? Se lo llevaron con las manos atadas. Y aquí pues obviamente en su ignorancia de saber ante quién estaba, ¿no? Ante el Rey de la vida, pues le da un guardia del templo, dice que pues trata de aprovechar la situación, seguramente buscando ventaja, pues para a lo mejor un acto como de servilismo, de querer, o sea, le da una bofetada, ¿no? Le dice, ¿así respondes al sumo sacerdote? Si Jesús hubiera sido un hombre ordinario y si hubiera sido un reo de un crimen, de todas maneras no habría merecido ese trato. Después de todo, incluso la persona culpable pues, tenía sus derechos. Según la ley judía, no tenía obligación de dar testimonio contra sí mismo y lo estaban obligando a hacerlo, ¿no? O sea, ya vimos todas las incongruencias en cuanto a este juicio. Y no era culpable, sino completamente inocente. Pues, más que inocente, él era santo, pero pues este personaje pues no perdió la oportunidad, ¿no? Y entonces pues hizo una acción bastante despreciable, les decía, pues aún con cualquier reo. A lo mejor él trataba de decir, o sea, porque se sentía que estaba del lado del más fuerte, ¿no? Entonces igual, pues, pero pues él en su ignorancia, ¿no? Y en su pecado. Y Jesús le responde en el 23, si he hablado mal, testifica en qué consiste el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Aquí los comentaristas dicen que no puede haber una respuesta con mayor dignidad y con mayor majestad que la que está dando el Señor Jesús. Les dice, si he hablado mal, pues entonces testifica en dónde está el mal, pero si he hablado bien, pues ¿por qué me golpeas? ¿No? Si Jesús hubiera dado una respuesta semejante a la que dio Pablo en una situación más o menos parecida, que la podemos ver en Hechos 23, vamos a Hechos 23, pues de todas maneras no hubiera estado mal, porque la acción del alguacil era totalmente injustificada, ni siquiera se le había ordenado que golpeara a Jesús. Él tomó la iniciativa y él lo hizo, ¿no? Pues es exactamente como el Señor lo destaca. Si había dicho algo malo, pues debería habérselo probado por medio de un testimonio adecuado, pero pues no. Había situaciones completamente injustas. Sabían, ¿no? Es que estaban abusando. Y miren, aquí lo que pasó con Pedro en Hechos 23 dice con Pablo, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces vemos aquí igual, ¿no? O sea, Pablo estuvo en una situación similar ante el concilio. Y la respuesta de Pablo, ¿no? Y es una respuesta pues, justa, ¿no? Correcto, él mismo dijo, pero pues el Señor Jesús cayó,
porque eso también ya estaba profetizado, ¿no? Y no respondió, o sea, solamente dijo, pues ¿por qué me golpeas? Pues dilo, si dije algo malo, y si dije algo malo, pues di qué fue lo que dije mal, ¿no? Entonces vemos en el 24 que Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Recuerden que aquí con Anás fue como un prejuicio eclesiástico, ¿no? El sumo sacerdote en ese momento era Anás. Entonces, desde el punto de vista de Anás, la investigación preliminar que no había tenido éxito, no se había presentado ninguna prueba acusadora. La investigación había servido simplemente el propósito de dar tiempo a que los miembros del Sanedrín se reunieran en el palacio del sumo sacerdote. Eso es lo que dicen los comentaristas, ¿no? Estaban así, porque era todo planificado. Entonces llévenlo con Anás, porque Anás es un líder de opinión, pues como en cierta forma hacerle la barba a Anás para darle su lugar, y mientras acá con Caifás se va reuniendo todo el Sanedrín, ¿no? Y entonces, en completa armonía con los versículos que preceden, leemos ahora que Anás envió a Jesús todavía maniatado hasta Caifás. A Caifás no como una persona, sino ya como una autoridad eclesiástica, ¿no? Porque ya él era como el presidente del Sanedrín. Entonces, Caifás ahí ya estaba listo para recibirlo. Dice el 25, estaba pues, aquí ya nos vamos otra vez, deja un momento esa parte en lo que va y se vuelve a centrar Juan en Pedro. Y entonces en el 25, mientras tanto todo esto pasaba, pues Pedro calentándose en pie, dice que estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, estaba lo que ya vimos, arriesgándose porque tenía frío ante esa situación, ante esa inclemencia de la vida, y le dicen, ¿no eres tú de sus discípulos? Inmediatamente dice, él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Aquí vemos que entre tanto Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron, seguramente tú no eres de sus discípulos, ¿verdad? Entonces, mientras juzgaban a Jesús ante Caifás y él mismo, porque ahí vamos a ver que se proclama hijo de Dios y que para otros era y fue una blasfemia para muchos. Pues mientras tanto, aquí vemos, Pedro se conducía pues de una manera incorrecta, negando a su Señor, ¿no? Esta fue entonces aquí la tercera situación en la que Pedro niega a su Señor. Ya vimos, ya lo tienen en sus apuntes, que la primera está en el 18, del 15 al 18. Juan no dice nada respecto a la segunda, solo está en los otros evangelios, en los sinópticos. Según Mateo, Marcos y Lucas, una vez que el discípulo había sido entrampado en su primera negación, trató de salir de ahí, pero pues no pudo salir. Entonces dice que llegó hasta el pórtico y aquí las dos porteras, la que había terminado su servicio, que se entiende que es la que le había preguntado, y la que había venido a sustituirlo, le dijeron a los que estaban por allá, también estaba con Jesús el Nazareno, es uno de ellos. Por lo menos uno de los hombres que estaban allí quiso agregar algo y dirigiéndose directamente a Pedro le dijo, tú eres uno de ellos. Ahí es cuando lo vuelve a negar y dice, no, esta vez Simón ya estaba fuera de sí, ya estaba alterado por la situación, o sea, no era un Pedro tranquilo que estaba pensando, era un Pedro que estaba reaccionando nada más, ¿no? Hizo algo que no había hecho en la primera negación. Aquí con juramento lo negó, diciendo con decisión, no conozco al hombre. Miren que dice en Mateo 26:72, Mateo 26:72.
Dice, pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre, o sea, yo creo que dijo, no, lo juro, no lo conozco, no lo sé, ya estaba desesperado. Pedro se encuentra, entonces, cuando está pasando esto, nos dice Juan que Pedro se encuentra de nuevo en el patio de pie calentándose, como antes, ¿no? Como había pasado en la primera negación. Parece que su intento de huir del palacio entonces no había tenido éxito. Durante la hora que había transcurrido desde la segunda negación, la sospecha que se había suscitado en torno a él probablemente ya había crecido. O sea, probablemente no fue, ya estaban murmurando muchos, o sea, ya estaba la cosa ya que ardía, ¿no? Ya no era así nada más. Entonces, para ese entonces todo el mundo pues ya había oído hablar de eso, ¿no? O sea, todos los que estaban ahí. Por esto ellos le dijeron, ¿pero quiénes son ellos? Evidentemente los siervos y los alguaciles, o sea, los hombres que estaban junto al fuego con Pedro. Y esto nada más tomen nota y ya lo leen ustedes, y lo lean bien Mateo 26, 73, Marcos 14, 70. Y ahí pues las consecuencias de estar, ¿no? Lo que veíamos en el lugar equivocado, asociándose con las personas equivocadas. Dice, él lo negó y dijo, no lo soy. Hombre, no sé lo que dices, dijo Pedro a uno de ellos en el Lucas 22, 60. Lucas 22, 60. Dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ahí estaba echando sobre sí una maldición tras otra. Según el relato de Juan, esta fue la segunda negación. Ahí estaba echando sobre sí eso, negación, una maldición tras otra. Y luego dice en el 26, 27, ya para terminar, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de Malco, ¿no? Del que le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro, sin embargo, lo negó otra vez y enseguida cantó un gallo. La tercera negación, se parece, según lo dice Juan, fue consecuencia de la segunda. Las dos van juntas y pertenecen a una misma situación. O sea, el momento después de que Simón había regresado del pórtico, o sea, trata de irse, cuando lo niega por primera vez, dice yo mejor me voy de aquí. Allá pues se encuentra con los guardas, las porteras dicen, no, sí es ese, sí, empiezan a hablar, se empieza a hacer como alboroto, un guarda, entonces, y él se regresa, pero tenía frío y se sigue calentando, se vuelve a ir otra vez, con las malas compañías. El incidente específico referido ahora se encuentra solo en el Evangelio de Juan. Debe tenerse presente que el discípulo amado, o sea, Juan, conocía al sumo sacerdote y al parecer también a su siervo, ¿no? A Malco y a la portera. O sea, por eso da esos detalles, ¿no? De que era un pariente del que le había cortado la oreja. Eso no está en los otros evangelios. Por eso nos dice que lo conocía. Esa persona había estado en el huerto durante el arresto, había visto lo que Pedro le había hecho a Malco. Por lo menos estaba casi seguro de que era Pedro, o sea, tendría sus dudas, pero estaba casi seguro. Le dijo, porque le dice, ¿no te vi yo en el huerto con él? O sea, con el Señor Jesús. La pregunta la plantea de tal manera que espera una respuesta afirmativa. Entonces es como si le hubiera dicho, yo te vi en el huerto con él, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí? Pero Pedro lo vuelve a negar. En ese mismo instante canta el gallo. Cierto que ya había cantado el gallo antes una vez desde la primera negación, y eso lo vemos en Marcos 14, 68. Entonces, esta vez, sin embargo, era diferente porque en ese mismo instante Pedro notó que alguien lo miraba de lejos. Esa mirada tan llena de dolor, y eso lo vemos en Lucas 22, 61. Y ahí es una mirada llena de dolor, pero de amor. Despierta la memoria de Pedro. De repente recuerda las palabras que Jesús había pronunciado al predecir las 3 negaciones. Salió y lloró como amargamente.
amarga e intensamente, lleno de profundo dolor. Y eso lo vemos y también lo vemos en Marcos 72. Muchos eruditos también opinan que esto del canto del gallo no se refiere literalmente a un gallo así de kikiriki, sino que era el sonido de la trompeta que anunciaba el fin de la tercera vigilia de la noche. Parece que los romanos dividían la noche en 4 vigilias, mientras que los judíos la segmentaban en 3. Entonces aquí ya vemos a un Pedro llorando amargamente después de negar a su Señor. Y aquí, ya para irnos, lo que nos deja, y yo le ruego a Dios de verdad que a cada uno nos hable, ¿para qué llorar amargamente después de haber negado al Señor? ¿Para qué llegar a llorar amargamente por no escuchar la voz del Espíritu Santo? Por no escuchar el consejo que Dios nos habla a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de sus siervos, a través de las circunstancias. Dios nos habla, pero nosotros no escuchamos. ¿Para qué llegar al punto de llorar amargamente? ¿Para qué llorar amargamente después de asociarnos con otras personas, de simpatizar con el mundo, de tomar decisiones incorrectas? ¿Por qué tener que llegar a llorar amargamente? Digo, gracias a Dios, y lo vamos a ver, la misericordia del Señor ante la vida de Pedro y ante la vida de nosotros también, porque hubo tiempo, y mientras hay vida hay esperanza aún. Pero ¿para qué llegar a llorar amargamente por ser necios y duros de servicio? Pues que Dios nos hable, y si Dios lo permite, nos vemos la siguiente enseñanza. Gracias, Padre.